Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Nuevamente aquí el pastor Percy J. Riley, saludándolos cordialmente desde la ciudad de Los Ángeles, California. Hoy, con la ayuda de Dios, continuamos con la serie sobre el bautismo de infantes o el paidobautismo. El tema de la serie es el bautismo de niños, una tradición cristiana. ¿A qué me refiero con que el bautismo de niños, o mejor dicho, el paidobautismo, es una tradición cristiana? Porque cuando estudiamos la Biblia y cuando estudiamos también la historia de la iglesia, nos damos de cuenta que el bautismo infantil era practicado por la iglesia primitiva. Aun cuando los apóstoles todavía estaban vivos, muchos de ellos, se practicaba lo que se conocía como el paidobautismo. Yo sé que hay mucho evangélico que dice que el paidobautismo o el bautismo de niños es una invención de la Iglesia Católica. Eso es mentira. Lamentablemente los evangélicos, por su prejuicio, por su rabia, por su odio hacia la Iglesia Católica, no pueden entender, no pueden captar que el bautismo de niños no es una invención de la Iglesia Católica. Es doctrina cristiana, practicada por la iglesia primitiva, mucho antes que naciera Martín Lutero, que naciera Juan Calvino, que nacieran muchos padres de la Reforma. Ya se practicaba. En la iglesia católica practica ambos bautismos. El bautismo de niños y también el bautismo de adultos. La Iglesia Católica, lo vuelvo a repetir, a esa iglesia que ustedes los evangélicos odian con toda su alma y que la quisieran ver desaparecida, esa iglesia practica ambos bautismos, el bautismo de aspersión y el bautismo de inmersión. Y en el bautismo de inmersión y aspersión, la Iglesia Católica bautiza niños, bautiza bebés, pero también bautiza gente adulta, ¿sí? Si no, pregúntenle a esos más de 400,000 evangélicos, que muchos de ellos eran pentecostales, se convirtieron en el mes de abril durante la Semana Santa. Pregúntenle a ellos, y van a ver, ¿sí? Claramente muchos de ellos eran católicos y se regresaron a su casa, a su hogar. Pero en esta noche, o en esta tarde mejor dicho, vamos a hacer un breve estudio, que es una serie también, ya les dije, sobre el bautismo de infantes o el paidobautismo. El paidobautismo es una tradición y una doctrina cristiana que se encuentra en la Biblia. Durante mucho tiempo, yo, como pastor bautista, no tenía ninguna opinión agradable sobre el bautismo de niños. Esa es la verdad. Cuando yo fui convertido, cuando me convertí a la iglesia cristiana evangélica y me bauticé dentro de una iglesia bautista, que es a la que pertenecí por 25 años, hasta que me fui al pastorado. Claramente antes del pastorado estaba como evangelista, predicando en muchos lugares, pero hasta en el año 2011, cuando me ordené como pastor dentro de la denominación bautista del sur, yo creía en el bautismo de adultos, en el credo bautismo. Esa es la verdad. Y no tenía ninguna opinión favorable hacia el bautismo de niños, pero siendo cada día más confrontado por la palabra de Dios, me vi obligado a estudiar y a profundizar en mis creencias bautistas, teniendo la esperanza de que algún libro o alguien me llevara nuevamente a estar convencido de la exclusividad de aquella postura que veía ser destronada, y me refiero claramente al credo bautismo. Empecé a estudiar libros, empecé a estudiar historia, empecé a leer los padres de la iglesia, empecé a estudiar la didaje,
empecé a estudiar un montón de libros y me fui dando de cuenta que la iglesia creía desde sus principios en el paidobautismo. Entonces, honestamente, ¿cuál es mi intención con este estudio? Mi intención primordial por medio de este estudio es convencer a los hermanos que odian y aborrecen también el paidobautismo. Es hacer ver que el paidobautismo es una doctrina cristiana, es una doctrina que está en la Biblia, es una doctrina que fue practicada por la iglesia primitiva. ¿Sí? Entonces, podemos ver con claridad que bautizar niños está basado en la sola escritura. Exactamente como me están oyendo. Bautizar niños es sola escritura. Es una doctrina escritural que está en la Biblia. Para poder entender el paidobautismo es esencial contemplar a Dios bajo su carácter de Dios de pactos. Dios es un Dios de pactos. Lo vemos desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Si abrimos la Biblia de Génesis a Apocalipsis, nos damos de cuenta que en toda la Biblia Dios se muestra como un Dios de pactos. Eso es lo que nos enseña la Biblia, la bendita palabra de Dios. Entonces, veamos, empecemos entendiendo algo, empecemos hablando de algo sumamente importante, el pacto de obras. Yo sé que a los evangélicos esto les da miedo, los aterroriza, pero Dios ama las obras. Es más, Dios espera que los cristianos hagamos obras, porque un cristiano sin obras es como un árbol que no tiene frutos. Muchos de nosotros somos de Hispanoamérica. Muchos de nosotros conocemos los que son los árboles de mango. ¿A cuántos de nosotros no nos gusta comernos un buen mango? Por ejemplo, cuando yo estuve en México, iba a Veracruz, los hermanos me daban de comer a mí mangos de Manila. No sé si ustedes conocen los mangos de Manila. Son unos mangotes, como dicen los hermanos de México, son unos señores mangos, ricos, dulces, ¿sí? El problema es cuando vamos a un árbol frutal y ese árbol frutal no tiene frutos. ¿No nos decepcionamos? Bueno, Dios espera que nosotros, hermanos amados, llevemos frutos, llevemos obras de aquello que decimos ser. Entonces, veamos por qué del tema que vamos a ver en esta hora, pacto de obras. Vayamos al inicio de todo. Vayamos a Génesis. En el jardín del Edén podemos ver el panorama completo del pacto de obras. Y sí, estoy leyendo mis notas. Por si están preocupados de por qué tengo la cabeza agachada, estoy leyendo mis notas como siempre lo hago, como es mi sana y bendita costumbre. Muchos usan computadoras, yo uso mis notas. Sencillo. Entonces, vayamos al inicio de todo. ¿Dónde empezó todo? En el libro de Génesis. Ahí empezó todo. En el jardín del Edén podemos ver el panorama completo del pacto de obras. El primer pacto hecho con el hombre, en el cual Dios promete vida a Adán y a su posteridad, bajo la condición de que obedecieran perfectamente su mandato. Es ahí donde Dios hace su primer pacto, en el jardín del Edén. Vemos a Dios poniendo las condiciones del pacto y estableciendo el árbol como señal del mismo.
Génesis 2, 17 al 18. ¿Quién es el que establece el pacto? El que establece el pacto es Dios. ¿Quién es el que pone las órdenes? ¿Quién es el que pone las pautas del pacto? Es Dios. El hombre no hace pactos con Dios. El hombre no establece pactos con Dios. El hombre no le dicta a Dios lo que debe de haber en el pacto. Es Dios quien establece el pacto con el hombre. Y lo ha hecho desde el principio. Y es Dios quien le dice al hombre, estas son las pautas que tú debes de hacer el pacto, que tú debes de obedecer y que tú debes de someterte a este pacto que yo estoy haciendo contigo en este momento. ¿Por qué el hombre no le puede decir a Dios ni puede establecer pautas en el pacto? Porque el hombre no tiene nada que ofrecer. Sencillamente, el hombre, el ser humano, no tiene nada que ofrecerle a Dios para poder hacer un pacto con Dios. Pero Dios sí puede hacer pactos con el hombre, porque Él tiene la capacidad de poder cumplir el pacto hacia el hombre. El hombre no puede cumplirle a Dios, porque el hombre está caído, el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Entonces, en Génesis capítulo 2, versos 17 y 18, vemos cómo Dios establece este pacto con Adán y con Eva. Una vez Adán desobedeció el mandato de Dios, no solamente se afectó él, sino que el pecado entró a la humanidad por todos los siglos venideros hasta que Cristo venga. Romanos capítulo 5, verso 12. Es bien claro que Dios no castigó a Adán solamente, sino que toda su descendencia se vio afectada. Y este es el carácter, mis estimados oyentes que me están escuchando en este momento, donde quiero enfatizar lo que vemos en todo el antiguo y nuevo pacto. Un Dios de pactos. Y algún pentecostal me va a preguntar, ¿y qué tiene que ver eso con el bautismo de niños? No coman ansias, tranquilos, sí, tranquilos, que más adelante vamos a ver por qué Dios siempre ha establecido pactos con el hombre y por qué nosotros los reformados creemos en los pactos. ¿Y por qué el bautismo de niños entra dentro del pacto que Dios estableció por los hombres? Saludos, mi estimado cristiano católico, Dios te bendiga. Bueno, lo que vemos en todo el Antiguo Testamento, como ya lo repetí, es un Dios de pactos. Un Dios de pacto que no solo hace pacto con un hombre, sino con toda su descendencia. Preciso mencionar y además que luego de la caída, en lugar de Dios dejarnos en la muerte para pagar el pecado, Él nos hace objeto de su gracia. En el protoevangelio, Génesis 3:15, vemos esta gracia revelada. Dios, aún antes de la caída, requiere que el hombre sea justo, mas como para el hombre en sí esto es imposible, porque el hombre no puede actuar en su justicia, porque la Biblia establece que la justicia del hombre son como trapos de inmundicia. Y algún pentecostal me va a preguntar, pastor, ¿pero qué son los trapos de inmundicia? ¿Y cómo se atreve usted a comparar la justicia del hombre con trapos de inmundicia? ¿Qué son los trapos de inmundicia, pastor? Bueno, te voy a preguntar, mi estimado Saltamontes,
el trapo de inmundicia eran las toallas higiénicas de las mujeres de los primeros siglos. Eso es lo que es un trapo de inmundicia. Una vez al año las mujeres sacan de su cuerpo toda la inmundicia que hay en su cuerpo. Digámoslo de esta manera, se purifican. Pero como en aquel tiempo no habían toallas higiénicas, toallas femeninas, las mujeres usaban toallas, manteles. Y esos manteles ellas los usaban durante su periodo mensual. Y eran reusables, porque para qué iban a tirar esos pañales, digámoslo de esa manera, o esos trapos, si los podían lavar y volverlos a usar. Entonces, cuando Dios llama la justicia del hombre como trapos de inmundicia, está comparando la justicia del hombre con la porquería que había en esos trapos de inmundicia. Y no estoy llamando a las mujeres eso, estoy llamando lo que hay en eso, en los pañales. Bueno, espero me entiendan. Entonces, el hombre, muerto en sus delitos y pecados, su justicia es como trapos de inmundicia, es incapaz de poder buscar a Dios por decisión propia. Entonces, por esto podemos decir que en el protoevangelio, Génesis 3:15, Él nos hace objeto de su gracia. En el protoevangelio, Génesis 3:15, Dios requiere que el hombre sea justo, mas como para el hombre en sí esto es imposible, Dios enviaría a un mediador que adquiriría la justicia por el hombre. Esto es lo que dice Génesis 3:15, que Dios, viendo la porquería en que se ha convertido el hombre, viendo la porquería que el hombre ha caído, Dios en su sabiduría y en su misericordia le dice a la serpiente que de la simiente de la mujer, que no es Israel, por cierto, sino es la Virgen María, de esa bendita mujer nacería aquel que le aplastaría la cabeza a la serpiente. Entonces, por esto podemos decir que en Génesis 3:15, Dios anuncia que Él enviaría a un mediador que adquiriría la justicia por el hombre, siendo este mediador Jesús, el Hijo de Dios. Esta voluntad de Dios para moverse a salvar la humanidad de su perdición se conoce como el pacto de la gracia, que es en el cual nos encontramos en este momento. Desde ese entonces, todo pacto es por la soberana gracia de Dios. En otras palabras, el pacto de la ley, el pacto de Adán, el pacto abrahámico y todos los demás pactos entran dentro del pacto de la gracia. ¿Sí? Que es por la soberana voluntad de Dios, por su soberana gracia. Lamentablemente hay mucho evangélico que piensa que Dios no es soberano, que Dios no tiene el derecho de decidir. Pero les anuncio esto, que Dios es soberano, a pesar que usted no crea en la soberanía de Dios. Permiso, voy a tomar un poquillo de agua. Gloria al Señor Jesús. Ahora veamos otro pacto. Hemos visto el pacto de obras. Ahora veamos el pacto abrahámico. ¿Cuántos me pueden decir cuántos pactos hizo Dios antes que viniera Jesucristo? Bueno, hablemos brevemente sobre el pacto abrahámico. Tal como hizo con Noé en Génesis 9:8, una vez más vemos a Dios haciendo un pacto no solo con el individuo, sino con toda su descendencia en Génesis 17:7. Bueno, antes de eso, voy a dar un pequeño anuncio. Yo sé que hay muchos pastores, muchos falsos profetas y muchos falsos apóstoles que andan diciendo que usted puede hacer un pacto con Dios.
Eso es una mentira del diablo y no es bíblico. Dios ya hizo un pacto, pero no lo hizo con hombre, lo hizo con Jesucristo, el hombre perfecto, el Hijo de Dios. Por lo tanto, ese pacto que Dios hizo con Jesucristo no puede ser quebrantado por ningún hombre. Por esto nosotros, los reformados, creemos en la seguridad de la salvación. Nuestra salvación está segura porque no depende de nosotros, depende de Jesús. ¿Ven la diferencia? Entonces, como estaba diciendo, vemos a Dios haciendo un pacto con Abraham y con toda su descendencia. Y como todo pacto, este también tenía su señal, que era la circuncisión. En los versículos 11 y 12 dice: serán circuncidados en la carne de su prepucio, y esto será la señal de mi pacto con ustedes, la circuncisión. A la edad de 8 días será circuncidado entre ustedes todo varón por sus generaciones. Asimismo, el siervo nacido en tu casa o que sea comprado con dinero a cualquier extranjero que no sea de tu descendencia. ¿Qué conocimiento tenían esos niños de Dios? Si los niños eran circuncidados a los 8 días, ¿qué conocimiento tenían ellos de Dios? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué conocimiento tenían ellos del Pentateuco? ¿Qué conocimiento tenían ellos del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob? La respuesta es sencilla. No tenían ningún conocimiento de Dios. No podían creer. Los evangélicos dicen: es que los niños no pueden creer y por esto no pueden ser bautizados. Bueno, los niños en el Antiguo Testamento tampoco podían creer. Tampoco tenían conciencia que eran unos viles pecadores, pero eran circuncidados. ¿Y quiénes tenían que educar a esos niños en el Talmud? ¿Quiénes tenían la obligación de enseñar a esos niños el Pentateuco, la ley de Moisés, los mandamientos? ¿Quiénes? Los padres. De la misma manera, dentro de la iglesia, ¿quiénes son los responsables de educar a los niños en la fe? Los padres. La Biblia lo enseña desde el principio. Dios es un Dios de pactos. Por esto vuelvo a repetir lo que ya leí hace un momento. A la edad de 8 días será circuncidado entre ustedes todo varón por sus generaciones. Vuelvo a repetir la pregunta. A la edad de 8 años, ¿pueden los niños tener una opinión? ¿Pueden los niños tener conocimiento de Dios? De ninguna manera. Pero Dios dijo que el niño tenía que ser circuncidado. Asimismo, el siervo nacido en tu casa o que sea comprado con dinero a cualquier extranjero que no sea de tu descendencia, ¿qué conocimiento tenían esos niños de Dios? La respuesta es ninguno. No tenían conocimiento de Dios. No sabían quién era Dios. Es más, no sabían ni siquiera si eran varón o hembra, porque no tenían conciencia. Entonces, ¿por qué eran bautizados? ¿Por qué eran circuncidados? Eran circuncidados, eran, hermanos amados, por la fe de Abraham, que le fue contada por justicia. Génesis 15:6. Su descendencia pasa a ser parte del pacto
Y eso es todo. Entonces es la circuncisión, la señal externa impuesta a todo infante dentro del pueblo escogido de Dios. Sí, esto fue una práctica en obediencia que continuó hasta la venida de Jesús alrededor de unos 2000 años atrás. Así de sencillo. Ahora vamos a ver la señal en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es la señal, hermanos amados, en el Nuevo Testamento? ¿Sabían ustedes que el Antiguo Testamento es sombra de todo aquello que iba a venir? Es lo que enseña San Pablo. Pablo nos enseña que el Antiguo Testamento es una sombra, y que nosotros, gracias a Jesucristo, estamos viviendo en la realidad de la sombra que vivieron los judíos. Es decir, ellos vivieron una sombra. La circuncisión era señal de aquello que iba a venir gracias a Jesucristo. Como mencioné antes, en el Antiguo Testamento, la circuncisión era la señal externa del pueblo de Dios, pero en el Nuevo Testamento ya no era requerida la circuncisión. En el Antiguo Testamento era requerido, pero en el Nuevo Testamento ya la circuncisión no es requerida. ¿Por qué no es requerida la circuncisión? ¿Por qué no nos podemos circuncidar? Porque gracias al sacrificio de Jesucristo, gracias a que Cristo derramó su preciosa sangre, nosotros estamos exentos de guardar una ley y de guardar las costumbres judías. Entonces, toda obra, toda efusión similar es innecesaria por el pacto de la gracia, por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Pablo sabía y lo expone claramente que esta práctica ha sido abolida. Gálatas capítulo 5, verso 2. Sin embargo, la señal del pacto no fue borrada por completo, sino que fue sustituida por el bautismo. ¿Sí me oyeron? La circuncisión ya no es necesaria. No fue abolida totalmente. El bautismo, hermanos amados, es la sustitución de la circuncisión dentro de la iglesia de Cristo. Por esto es que los reformados, luteranos, metodistas y ¿quiénes más? Episcopales, anglicanos, pueden practicar, o metodistas libres también, bautizamos niños. Y como la iglesia primitiva lo hacía, también se bautizan adultos, porque la iglesia de Cristo por 2000 años ha practicado ambos bautismos, el bautismo de adultos y el bautismo de infantes. Lamentablemente, la iglesia evangélica, por su prejuicio hacia la iglesia católica, aborrece esa tradición cristiana y bíblica, porque nosotros no separamos a los niños de la iglesia. Nosotros aceptamos en la comunión de la iglesia a los niños. Si usted va a un culto pentecostal, usted se va a dar de cuenta que durante el culto, durante la predicación, los niños están fuera de la iglesia. Están en un cuarto, supuestamente recibiendo educación cristiana. En muchos casos no es así. Nada más se les pone una película de Mickey Mouse, unos caricaturas para entretenerlos.
pero no para educarlos en la palabra de Dios. Estos ojitos que ven ustedes atrás de estos lentes, lo han visto. En cierta ocasión, un amigo y yo, pastor él, de las Asambleas de Dios, fuimos a visitar a una iglesia. Y cuando ya nos regresamos, íbamos en el carro y él me dijo, te voy a enseñar algo. Y yo le dije, ¿qué? Y él le hizo una pregunta a su niña. Mija, ¿qué le enseñaron hoy en la escuela dominical a usted? Ella dijo, nos pusieron a ver una película. Una película. De Walt Disney, de Mickey Mouse. Y él me dijo, ¿ves por qué? Yo le pregunté y yo le dije, sí. Porque la razón por la cual los padres, ahora que soy padre, puedo yo decir que la iglesia evangélica no está educando a los niños en la palabra de Dios. Los entretiene, pero no les enseña la palabra de Dios. Por esto es que los jóvenes, cuando ya alcanzan alguna edad adulta, muchos de ellos se van de la iglesia, porque dentro de la iglesia no los instruyeron en la palabra de Dios. A diferencia de los judíos, que el niño a la edad de 12 años tenía que saber ya el Pentateuco. Los 5 libros. Ok, alguien me va a preguntar, pastor, ¿qué quiere decir Pentateuco? Bueno, se los voy a decir. Penta es 5. Teucos, libros. Entonces, cuando unimos esa palabra, estamos diciendo los 5 primeros libros de la Biblia. Eso es lo que quiere decir Pentateuco. Entonces, es lamentable que los evangélicos, por su aborrecimiento a la iglesia católica, no puedan entender que el bautismo es una tradición cristiana. Déjenme tomar un poco de agua. Gloria a Dios, ¿qué hora es ya? ¡Ay, madre! Ya debo estarme preparando porque ya voy de salida. Mi último break, mi último descanso lo tomo yo antes de salir. Para estar descansadito, irme tranquilo al trabajo. Y aparte porque hay mucho tráfico aquí en Los Ángeles. Estoy esperando que baje un poco el tráfico para poderme ir. Pero aparte de eso, pues enseño la palabra de Dios mientras llega el tiempo. Con su permiso. Gloria a Dios. Para terminar, bueno, como no me va a dar tiempo de poder continuar, lo voy a dejar para otros días, otro video si Dios lo permite. Termino diciendo esto. El teólogo Pierre Marcel explica certeramente Colosenses 2, 11 al 12. Colosenses 2, 11 al 12. Al decir, la circuncisión de Cristo, es decir, la del corazón, representada por la circuncisión en la carne, es cumplida por el bautismo. O sea, por lo que significa, interpretamos que por medio de las palabras de Pablo en estos versos, que su énfasis está en que aquella circuncisión que una vez sirvió de señal para el pacto, ya no era necesaria, sino que mediante el bautismo los colosenses estaban completos en Cristo, siendo ahora esta la señal externa de la circuncisión interna, circuncisión del corazón, a ser practicada por los nuevos creyentes. Ya la señal del pacto no pertenecía a un grupo étnico, como fue con el pueblo de Israel, sino que ahora es extendida a todo aquel que pone la fe en Jesucristo, sin dejar fuera a los niños. La iglesia presbiteriana no deja afuera a los niños, sino al contrario,
los abraza con el amor de Cristo y los admite dentro de la comunión de la iglesia. Algo que los evangélicos no hacen. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así son ellos. Bueno, mis hermanos, pues yo me despido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y le doy gracias a aquellos que nos estuvieron apoyando. A mi hermana Helen, que Dios me la bendiga, la guarde. Y muchas gracias, hermana, por su apoyo, por su participación. Que Dios me la bendiga a usted y a toda su familia. Les deseo un feliz fin de semana. Nosotros estamos ya por celebrar el 4 de julio, que es la independencia de los Estados Unidos de Inglaterra. Es el día sábado, que es 4, y mi cumpleaños es el 3 de julio. Gloria a Dios. Bueno, que Dios me lo bendiga, Dios los guarde y feliz fin de semana a todos. Si Dios lo permite, nos vemos en el siguiente video. Paz de Dios. Alabado sea Cristo. Que lo vean. Gloria a Dios.